¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días o no sé, muy buenas tardes, no sé, dependiendo de la hora que usted esté viendo este nuevo programa. Estamos aquí, gracias al Señor, comenzando nuevamente para continuar con estos programas que nos están bendiciendo como matrimonio, como familias. Y por qué no decirlo también, como decía mi pastora, lo dijo al comienzo de esta serie de programas, los jóvenes también pueden ser bendecidos, solteros. Esto en realidad son enseñanzas que el Señor trae a la persona, a una forma de vida que pueden engrandecer y pueden restaurar, pueden construir y evitar ciertamente algún tipo de destrucción, de daño que nosotros podamos sufrir en nuestro andar. Hoy, continuando con esto, como le digo, que está preparado por el Señor, en el programa anterior vimos, ¿cierto? Si usted estuvo ahí, si no estuvo, bueno, lo puede buscar en la página. Vimos la confianza. Hubo un tema ahí que desarrolló el Señor con mucha sabiduría. Vemos como el Espíritu Santo se hace presente y de pronto nosotros preparamos y el Señor muestra otra cosa y agrega algo más, porque siempre el Señor tiene algo nuevo y algo más profundo para bendecir nuestras vidas. Así que hoy día estamos acá, estoy con mi esposa, está mi pastora también, y le damos gracias al Señor y vamos a continuar con el tema de hoy, que hoy día nos quedan 2 patitas más de esta mesa. Recuerde que tenemos una mesa de 4 patas, obviamente, ¿cierto? Todas las mesas, o por lo menos normalmente las mesas tienen 4 patas, y esto viene, nosotros lo estamos viendo esto como un tema de firmeza, de sustento de la familia, del matrimonio, y por qué no decirlo también de nuestras vidas. Y hoy vamos con las 2 patitas, esperamos ver hoy día las 2 últimas patitas que nos están quedando, que son la comunicación y la verdad. Así que prepare su corazón, prepare su espíritu, y si tiene que dejar algo de lado, déjelo por ahí o hágase un tiempito, porque es importante estar concentrado en lo que Dios nos quiere enseñar. Así que ya, para no darme muchas vueltas, quiero que mi pastora también nos salude y que podamos entrar en el tema, mi pastora, ¿le parece? Amén. Bueno, un saludo grande y contenta de estar acá una vez más con mis hermanos. Sé que, como decimos siempre, está en el corazón de Dios y queremos aportar de lo que por gracia hemos recibido. También hemos tenido nuestra vida en el Señor para poder transmitir todo lo que Dios nos ha enseñado y pudieran aportar en todo lo que pudiéramos entregarles a ustedes para que tengan una mejor calidad de vida. La familia es preciosa, la familia es muy delicada, es lo más, podríamos decir que es un lugar sagrado para Dios. Dios creó la familia como el centro de su corazón y Él ve la familia como un lugar seguro para las generaciones. Lo que vemos hoy día, lo que está destruyendo el enemigo entra sutilmente para destruir lo que son los muros más sólidos. El diablo sabe muy bien que si destruye una familia, podrá destruir a toda una descendencia. El diablo sabe muy bien que si empieza a afectar una familia, destruirá una generación. Yo he estado estos días, le decía, estamos tan preocupados de que muchas leyes no se implanten, ¿cierto? Porque decimos, mira, eso va a permitir que muchos jóvenes hagan esto. Pero yo le decía, mira, ¿sabes qué? ¿Qué más da si pusieran una cantidad de leyes, pero si los padres formasen bien a sus hijos? ¿Qué más da? Esas leyes nunca van a prevalecer, porque los hijos, por ejemplo, se les enseña el valor a la vida, se les enseña sobre el guardarse, el cuidarse, el mantener una vida, ¿cierto? Para conservar una familia, un matrimonio, prepararse desde jóvenes para casarse, para tener una familia, ¿cierto?, sana, una familia. No van a andar por ahí fornicando y teniendo hijos, sino que lo van a hacer en un orden. Entonces, yo le decía, creo que aquí la falla que se ve, todo lo que ha pasado, tiene que ver con padres, tiene que ver con familia, tiene que ver que hubo algo que hoy día las generaciones esperan que se hagan leyes porque están deseosos de hacer todo esto que ninguno, si lo vemos años atrás, los padres jamás hubiesen querido enseñar, ¿cierto? Esto no estaba dentro, si vamos mucho más atrás,
Muchos dicen, mis padres a mí me pescaban, con el zapato me daban, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay cosas que los padres sabían que estos no. El respeto a las autoridades, el respeto a un carabinero, el respeto. Hoy día esas cosas se han perdido. Y eso tiene que ver con la familia. Eso, vamos, y los jóvenes dicen, vámonos, ¿por qué los meten presos? ¿Por qué perdieron un ojo? ¿Dónde está realmente? ¿Dónde cree usted que cuando vaya Dios a tomar, ¿cierto?, la justicia y Dios vaya a hacer el juicio correcto, ¿dónde cree usted que va a ir? Primero va a ir hacia los padres, los hijos, los jóvenes, ¿cierto? Muchos jóvenes hoy día que roban, que están asaltando, muchos jóvenes en la delincuencia. ¿Dónde está la familia? O sea, ¿dónde está la falta? ¿Dónde está el error? ¿Dónde están aquellas chicas que hoy día están entrando, incursionando el lesbianismo, el feminismo, ¿cierto? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están las bases? ¿Qué han visto de la familia? ¿Qué han formado? Y esto, por eso es que la clave para Dios es la familia. Por eso creo que esto es muy importante. No digas, voy a ver si tengo tiempo de verlo. Esfuérzate de tener los tiempos, de hacerte los tiempos. Y si tú eres todavía, como decía mi hermano, soltero, una de las bases que nosotros tenemos que pensar, que nadie un joven debe pensar cómo va a, ¿cierto?, a casarse, debe pensar en su esposa, debe orar por su esposa, debe querer una esposa temerosa, porque debe querer que sus hijos crezcan en un círculo que, imagínense, hoy día la sociedad está destruyendo a nuestros hijos, pero si las familias son sólidas, si las familias son estables, si las familias son un muro fuerte, la sociedad no los podrá destruir. La iglesia tendrá hijos que crecerán muy lejos de esas leyes. Esas leyes pueden que van a juzgar a todos aquellos que van a hacer esto, pero a nuestros hijos no deberían traerle problemas, porque nuestros hijos estarían formados en base a que ellos van a amar el respeto. Ellos no andarían en las protestas. Yo de repente preguntaba cuántos hijos de cristianos, de creyentes, andaban en las protestas. ¿Es que ellos igual tienen que protestar? No, porque ellos están instándolo a la rebelión. Ellos tienen maneras de poder buscar, y a los hijos les enseñamos a temer a Dios y a encontrar en Dios, ¿cierto?, las respuestas, las soluciones. Pero hoy día vemos muchos jóvenes, y muchos de los que hicieron, quemaron y destruyeron. Todos los que entraban a robar, ¿cierto?, entraban a saquear. Nosotros todo eso lo vemos. Eran muchos jóvenes. Hoy día muchos están en esto, pero ¿quiénes son? Son familias, fueron padres. Y yo a veces escuchaba a padres, bueno, salen nuestros hijos para que no salgamos nosotros. O sea, yo veo que aquí hay grandes problemas y Dios está hablándonos. Por favor, quiero que entiendan esto. Si entendiéramos el corazón de Dios, Dios nos está hablando. Dios está diciendo, hey, iglesia, vuélvete tu corazón a la familia. Piensa en tu familia. Joven, piensa con la chica que te vas a casar, no porque sea la más bonita, no porque sea la que más te seduce, ¿cierto? Porque tú no sabes después esa chica lo que va a formar en tus hijos, en qué vas a encontrarte, y todo eso después tienes que tragártelo. Tus hijos van a tener que a lo mejor vivir con una madre que les va a traer, en lugar de edificarlos, va a destruir. Porque van a haber problemas, conflictos. Esto es muy importante lo que hoy día estamos entregándote. Siento de parte del Señor una carga muy fuerte, porque sé que el gran problema de que los hijos hoy día estén afuera y que nosotros tengamos miedo de estas leyes es por causa, ¿cierto?, de la formación que tendrán, cómo se le dan, que las familias, lo que formen ustedes, esos hijos no les va a afectar, aunque hagan aborto libre y nosotros no podamos parar esto. Nuestros hijos van a estar en contra, ¿cierto?, de todo lo que es derramamiento de sangre. Ellos van a estar a favor de la vida, ellos van a estar ahí, ¿cierto?, y van a conservar la vida. Ellos van a pelear estas batallas, porque son los principios que mantienen una familia estable, lo que hace una sociedad y una nación, ¿cierto?, que se proyecta para el bien. Yo miro nuestra nación. ¿Por qué hoy día la nación no tiene un futuro? Y por más que nosotros tratemos de formar leyes, ¿quiénes son aquellos que hoy día están tomando las leyes? ¿Quiénes son los jóvenes que hoy día están saliendo de la universidad? ¿Quiénes son los médicos que habrán después? ¿Quiénes van a ser?
Entonces, nuestra sociedad está totalmente corrompida, pero por causa de que las bases de la familia fueron destruidas. Al diablo le bastaba simplemente eso, destruir familias y destruir generaciones. Amén. Amén. Quiero hacer un recuento chiquitito. Respeto, confianza y hoy comunicación, ¿cierto? Estamos partiendo con la comunicación. Y lo digo porque debemos entender, como dice mi pastora, que el Señor está preocupado por la familia y estos temas no son improvisados, tienen un fondo, tienen un propósito de Dios para nosotros como familia, como matrimonio, como hijos, como padres. Y ciertamente todo esto que hablaba usted, mi pastora, de lo que está sucediendo hoy día en nuestro país, de por qué esos chicos andan en la calle, por qué si de pronto hay familias que nos decimos que tenemos bases cristianas y estamos haciendo cosas que de pronto no sabemos que no van a favor de lo que Dios nos enseña. ¿Qué sucede? Y ciertamente esto tiene que ver con una mala comunicación, porque a veces en la casa se hacen cosas pero no se dicen cosas, y a veces se dicen y no se hacen. Y eso es un arma de doble filo. La mala comunicación en el hogar tiene que ver con una muy mala pata de la mesa también, con un sustento muy débil de esta mesa que si falla la comunicación, y quiero un poquito decir que la comunicación cuando tiene más peso es cuando se hace con hechos, ¿cierto? Como hemos visto, la mayor fuerza para comunicar una forma de vida, la mayor fuerza para comunicar cómo quiero formar a mis hijos yo tiene que ver con lo que yo mismo hago. Por eso hacía hincapié en respeto, confianza y ahora comunicación, porque esto va todo de la mano. Entonces, lo que usted decía, la sociedad hoy día y como país estamos enfrentando tantas situaciones que en el fondo no hemos sabido transmitir a nuestros hijos. Y mientras usted decía eso, yo digo esto, quizá a mí me tocó, y lo digo yo, una familia a lo mejor que no estaba bien sustentada, a lo mejor no tenía estas ninguno de estos patitas de la mesa, pero llega el minuto en que uno también como persona, y voy apuntando directamente a lo que dice usted como nación, debo yo también como individuo, como ciudadano, no sé, ni siquiera estoy hablando de un tema muy eclesiástico, pero debe haber un punto de inflexión donde yo tengo que decir, pero esto tiene que cambiar, ¿cierto? Y para eso tengo que tener las herramientas, y para eso esto es lo que estamos haciendo, y eso es lo que Dios quiere entregar a través de estos programas, entregar las herramientas justamente para que exista este punto de inflexión y para que haya un cambio real en la base de la familia, en el sustento, en la formación de la familia, en la crianza de los hijos, porque hace poco tocábamos un tema también con usted, mi pastora, y también lo hablamos con alguien por ahí que estaba viendo el tema de hijos, y es tan fuerte hoy día la decisión de tener un hijo para aquellos que entienden lo que se viene para los hijos, que tiene que ver con esto de la formación de la sociedad que hoy tenemos y como país también que estamos enfrentando estas leyes. Pero usted apuntaba a un punto muy importante, muy neurálgico, y que ahí uno tiene que ahondar mucho. ¿Qué tanto me afecta, qué tanto me debiera afectar a mí esas leyes que se van a promulgar como hombre o como mujer cristiana? Si yo realmente tengo mis buenas bases en el hogar, si realmente tengo una buena comunicación con mis hijos, ¿qué tanto debiera yo? No digo que no nos preocupemos, no digo que no vayamos y que tengamos que, si hay que votar, ¿cierto? Lo que nos enseñaron. No digo que no cumplamos con una obligación cívica, porque ciertamente estamos somos parte del país. Pero ¿qué tanto yo me voy a sentir que me pueden afectar y qué tanto realmente me van a afectar? Si ese es el punto. Porque si yo tengo una buena formación en mi casa, si tengo una buena comunicación con mi esposa, si tengo una buena comunicación con mis hijos, no debiera ser tanto el peligro, ¿cierto? Entre comillas, pensando en eso que se está formando. ¿Estoy bien? ¿Es lo que...? Sí, bueno, justamente lo que yo me basaba en esto, pensando en todo lo que es la familia en general. Como cristianos deberíamos estar confiados en que vamos a criar a nuestros hijos los principios, porque veía una noticia pusieron a una mujer a cargo, ¿cierto?, en la ONU para trabajar a favor de la prostitución en la adolescencia y defensora de esto. Entonces, cuando me dijeron, dije, qué terrible esto, pero yo dije, pero esos adolescentes tienen padre. Entonces, ¿qué va a estar diciendo? Porque, ¿qué autoridad puede tener con esos adolescentes? Bueno, vemos todas las leyes que están poniendo y todo, pero si tú enseñas bien las bases a tus hijos, ellos van a tener que aprender. Yo le dije, si tú le enseñas, tu hijo tendrá que ver también lo que va a hacer, pero también en la base, si como padres nosotros somos consecuentes, somos realmente
hombres y mujeres de Dios, que somos consecuentes con lo que profesamos, vivimos lo que profesamos, lo practicamos, nuestros hijos van a conocer que esta es una verdad. Y ellos también cuando lleguen a una edad de adolescencia, no va a ser tan fácil de que cualquier ley los quiera mover, y aunque tengan facilidades, porque ellos van a tener bases claras. Y por eso es que estoy hablando de que si las bases están malas, y volvemos a las bases, esas bases están malas, vamos a criar hijos que no van a tener tampoco bases claras. Y estamos viendo que las bases no tienen que ver en sí con el matrimonio, sí tienen que ver con las personas. Amén. ¿Cierto? Así es. Estas bases tienen que ver claramente con la persona, cómo es cada una. Porque nosotros podemos decir el matrimonio, pero el matrimonio está ¿cierto?, constituido de dos personas. Y esas personas, ¿qué calidad de personas somos? Y esa es la clave. ¿Qué calidad de personas somos? Y hoy día vamos a ver la comunicación. Y la comunicación tiene que ver, ¿cierto?, en cómo yo expreso un lenguaje, un mensaje hacia otro. La comunicación se logra, y la verdadera comunicación es cuando yo lo que yo quiero, ¿cierto?, expresar, logro que la otra persona lo entienda. Porque puede haber comunicación que no se entiende. Puedo comunicarme, pero nunca nos entendemos. Pero la comunicación se logra, ¿cierto?, cuando yo estoy, el emisor, ¿cierto?, lo envía, ¿cierto?, lo lleva, y el otro lo recepciona y entiende el mensaje. Y el mensaje, cuando se entiende, se logró la perfecta comunicación, ¿cierto? Que no quiere decir que se haga lo que yo estoy pidiendo que se haga, ¿cierto? No, pero se logró también. primero la comunicación. Claro, justamente. Yo entiendo lo que tú me quieres decir. La comunicación primero es saber expresar y lograr que el otro me entienda. Por eso nosotros podemos ver que hay comunicación, ¿cierto?, de los sordos mudos, ¿cierto?, y que es con señas. Pero la idea es que tienen que comunicarse. ¿Cómo se comunican? Van a usar otros medios, pero tienen que llevar el mensaje. Lo que ellos quieren transmitir lo tienen que entregar, y el otro lo tiene que entender. Eso logra primero. Después vamos a ir viendo, ¿cierto?, que a veces no siempre comunicarse no significa que siempre tenemos que estar de acuerdo. Pero comunicarse, expresar, que yo sea claro en expresar mi mensaje. Porque a veces hay personas que quieren decir algo, pero lo dicen de otra manera. ¿Se han fijado? Sí. Que quieren hablar de que no les gusta, por ejemplo, que se hayan levantado, no sé, a las 10 de la mañana, pero empieza a decir, son todos unos flojos acá. ¿Cierto? Y no le dice, ¿saben qué? No quiero que se levanten ustedes a esta hora. Sino que lo empieza a tratar todos mal y no les dice realmente lo que tiene que decir. Entonces, no comunicamos claramente y empezamos a usar otros medios, Dobleces. pero tampoco entregamos una correcta comunicación. Sí. Porque las otras personas empiezan a ver, bueno, él siempre anda enojado, que nos empieza a decir esto, nos critica, pero en realidad no les dice lo que quiere decirle. Entonces, la comunicación es saber expresar, ¿cierto? Y dar a entender lo que yo quiero, ¿ya? Y usar los medios. Y por eso que es importante, hablamos de que la comunicación se puede realizar por palabra. Sí, hay muchas maneras de comunicarnos, ¿cierto? A veces, ¿cierto?, por una nota. A veces si veo que yo cuando voy a hablar me cuesta, que se discuten rápido, a veces es bueno hacerlo a través de una nota. A veces es mejor dejarle, yo a veces a mi esposo le entregaba una carta, se la escribía y le decía, por favor, léela. Ya, pero es que ¿por qué no me decís, no, léela? Porque yo decía, si yo voy a estar hablando y en la mitad me va a empezar a discutir, pero yo quiero que la lea completa, quiero que me escuche, ¿cierto? Sí. Y la manera a veces de que pueda haber, porque uno quiere, la comunicación es que yo pueda expresar, ¿cierto? Y yo pueda entregar lo que yo quiero y que el otro lo entienda. De hecho, cuando uno le enseñan los factores que influyen en una comunicación, está el emisor, el mensaje y el receptor. Y el receptor. Si uno de estos tres falla, no hay comunicación. Es así de simple. Por eso es tan importante lo que dice usted, porque el emisor tiene que tener absoluta claridad de lo que quiere decir. Porque si tiene claridad, va a tener claridad el mensaje. Y si el mensaje es claro, el receptor lo va a poder entender y lo va a poder recibir. Si el tema, y yo me rayé un poco yo solo para adentro, ustedes no se dieron cuenta, pero me recuerdo cuando de pronto hacíamos talleres masivos de matrimonio, y una de las cosas que digamos resaltábamos como para mejorar era el tema de la forma de comunicación de la mujer. Y no voy a hablar más de la mujer, no lo haría, gracias al Señor. Pero parece sí, que hay dos aquí. sí, no estoy en desventaja, pero sabe que me recuerdo que era muy gracioso porque veíamos cómo las esposas o las damas en general de pronto tienen un lenguaje de comunicación que los hombres no entendemos.
Entonces eso nos traía grandes problemas porque la mujer actuaba de una forma tratando de que el hombre decodificara el mensaje, pero nosotros no teníamos ese decodificador. Por lo tanto, no se lograba la comunicación. Entonces el Señor a nosotros nos ha enseñado en Cristo que tiene que haber una comunicación clara, que yo no puedo esperar a que el otro que adivine lo que yo estoy tratando de que haga. Y eso veíamos que era un problema muy fuerte. Y es lo que dice justamente, si una comunicación no está bien, una de las áreas muy fuertes que afecta a la relación es la falta de comunicación. No es que no se hablen, porque pueden hablar todo el día, pueden gritarse todo el día, pueden todo el día pasar peleando, pero en realidad nunca se comunican. Así es. Y eso es importante, porque posiblemente yo le puedo decir una cantidad de cosas, pero nunca le comunico realmente lo que yo necesito comunicarle. La única cosa que quiero decírsela no se lo digo. Exacto. Entonces al final el otro tampoco entiende, como dice usted, el receptor no lo entiende y no sabe qué es lo que me quiere decir. Entonces está tratando de ver por qué me dijo esto, seguramente por esto, y al final es todo un caos. Y esa falta de comunicación, ¿cierto?, genera grandes problemas. Esos vacíos donde entra el enemigo. Aquí mi hermana, yo quiero que nos hable un poquitito lo que pasa de es esto, que ¿cómo lo ve usted? Dios me hacía recordar algunas cosas en la medida que usted hablaba y cómo efectivamente, por ejemplo, habían cosas que, como dice mi esposo, quería decirle, pero no hallaba cómo decirlas porque quería que él como las decodificara. Cuando yo llegué al Señor y el Señor me empezó a enseñar esto, yo recuerdo que había momentos en los que yo me pasaba que yo pensaba por él. Él siempre me decía que yo pensaba por él. Y efectivamente era así. Pero yo no le decía, estoy pensando que tú estás actuando de esta forma por esto y esto. Sino que simplemente mi respuesta hacia él era por lo que yo pensaba que él estaba pensando. Y eso provocaba grandes problemas. ¿Por qué? Porque claramente yo pensaba que él estaba tratando de manifestarme algo a través de su conducta y en lugar de conversarlo, de comunicarme con él y decirle, ¿sabes qué? Yo creo esto y esto, o esto es lo que yo estoy pensando, para que él me lo aclarara, yo me quedaba con eso y de acuerdo a eso actuaba y lo trataba. Hasta que comencé a practicar y comenzaba a decirle, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que me pasa esto y esto es lo que estoy pensando. Y muchas veces, por no decir todas, pastora, me encontré con que mi esposo me decía, en ningún momento yo estaba pensando eso. Y me decía, tenía la paciencia y me decía, mira, esto y esto es lo que yo estaba reflexionando. Y eso nos llevó a evitar un montón de situaciones que solamente provocaban tirantez, por decirlo de alguna forma, o que de pronto yo no le hablara porque yo estoy pensando que él está pensando. No es así, cuando ya logramos entablar una comunicación que se abrió a través, en el fondo de mí, de poder decirle lo que me estaba pasando, y él me aclaraba las cosas, porque un emisor, el mensaje, el receptor, se aclaraban las situaciones, y eso disminuyó, pero enormemente, todas las situaciones, muchas situaciones que se provocaban en mi casa. ¿Por qué? Porque esto venía a crear un conflicto dentro de mí, de acuerdo a mis conceptos, y eso venía a provocar un ambiente tenso también en mi casa, con los hijos, con nosotros mismos. Entonces, pero tener la humildad de decir, ¿sabes qué? No, mira, la verdad, esto y esto es lo que me pasa. Tener una comunicación real, no una comunicación tan solo de lo que yo estoy imaginando. Vamos a dar un ejemplo. En un momento, en la noche, salió un tema que no le gustó y como mujer se sintió tocada. No sé, dijo algo, tocó un poco que se sintió afectada, pero va a decir, seguramente lo dijo por esto. Seguramente lo dijo pensando en esto, ¿cierto? Y la mujer se va a acostar, no le dice nada al esposo, el esposo le va a querer abrazar y dice, no me toqué. Yo no tengo idea de qué está pasando, porque, claro, él habló, lo dijo, posiblemente sí, no se dio cuenta que afectó y que realmente pudo afectar. Y es verdad, o sea, no es que no haya tenido la intención, pero sí pudo haber afectado, porque la mujer puede haber sido tocada, es más sensible y puede que haya tocado un área sensible de ella. Pero la mujer en ese momento se cierra y no lo habla. Entonces el hombre, cuando ya va a acostarse, está todo perfecto y no entiende qué está pasando.
la mañana se levanta y ve que ella tampoco le quiere hablar y prácticamente le tira el desayuno y después ya él cuando vuelve no tiene idea y ella está más enojada porque la mujer mientras no habla está pasándose todos los rollos. Hay que tener claro, nosotros no nos comunicamos hacia allá, pero sí nos comunicamos hacia adentro. Entonces la mujer tiene eso y eso es importante. Claro, todo lo hace, se comunica, se lo dice, se entiende sola. Pero al hombre tiene otra manera. Nosotros somos más sensibles en esto. Entonces, como nos hieren, nos duelen cosas y a veces nos pasamos el rollo, como dice usted, a veces nos pasamos la idea y pensamos por el esposo, seguramente lo dice por esto, seguramente que por eso habla esto, y resulta que nosotros nos pasamos toda la idea. Y después de eso, ya no queremos comunicarnos, nos enojamos y cerramos la comunicación. Y esto empieza a afectar porque el esposo empieza, no sé qué está pasando. La manera mejor es que la mujer, es lo que usted dice, que la mujer cuando algo sepa buscar, primero, no hacerlo de una manera a través de que se siente herida y se siente atacada, sino pedirle a Dios que, Señor, yo quiero hablar de esto y prepara el momento, y después sentarse y hablar y decirle, mira, ¿sabes qué? Ese día o anoche cuando hablaste esto, o en la misma noche antes de que vayan a acostarse, decirle, mira, ¿sabes qué? Quiero decirte, a mí me afectó cuando dijiste esto. Y yo no sé cuál fue la posición que lo dijiste. Y quizás en ese momento haya un momento de pedir perdón y comunico lo que me siento, porque a la mujer le cuesta expresar lo que siente. Y generalmente lo expresa, molesta, ¿cierto? Y no lo habla. No le dice, mira, yo me sentí mal con esto, me sentí afectada, me sentí que tocaste mi dignidad, me sentí avergonzada, me avergonzaste delante de mis hijos, no debiste haberlo hecho, me parece que estuvo mal. Entonces, él posiblemente al otro día pues pidió perdón delante de mis hijos por hacer esto, quizás no se dio cuenta, pero es importante, o sea, esas pequeñas cositas, hoy día puse un ejemplo, como usted estaba diciendo, pero ¿cuántas de esas se van dando? Hermano César, usted como esposo, ¿cómo entiende la comunicación con la mujer? Porque yo creo que los hombres tienen otra comunicación. Sí, absolutamente. Yo mientras la escuchaba a usted, yo dije, yo tengo que decir esto porque creo que va a traer una libertad para aquellos que la esposa y esposo que lo practiquen, pero uno le da muchas gracias al Señor y realmente es de mucho gozo tener una esposa que a uno le diga las cosas, que no trate que uno la adivine, porque, bueno, de hecho los adivinos no entran en el reino de los cielos. Entonces ya de hecho ahí ya se está enchuecando un camino, pero para uno es de tanta tranquilidad, de tanta paz, saber que mi esposa cuando me quiere decir algo me lo va a decir. Ahora, también reflexionar un poco, y eso no quiere decir que yo pueda decir lo que se me ocurra, total, no, yo quiero una buena comunicación, así que yo me voy a alargar aquí nomás y no, también tiene que haber santidad en mis palabras, ¿cierto? Lo que el Señor nos enseña, porque por ahí hay un dicho, no, pero con respeto, no, si eso en el reino uno sabe que tiene que tener temor de Dios también para decir las cosas, tiene que aplicar mucha sabiduría. De hecho, yo como esposo siempre estoy orando por mi esposa para que Dios le dé sabiduría, porque dice que la mujer sabia edifica la casa, entonces en el fondo pido para ella, pero también sé que voy a tener mi retribución. Pero tengo que hacerlo a través de la palabra, porque el Señor es fiel a su palabra, pues yo no puedo pedirle a Dios, hazme una buena esposa, ya, pero ¿en qué área? Pues ¿en qué área? ¿Qué quieres que haga con ella? ¿Qué le encuentras todo malo? ¿Qué quieres que haga con tu esposa? Y yo realmente, mis oraciones son esas, pues dale sabiduría a mi esposa, y en esa sabiduría sé que va a haber temor de Dios, y en ese temor de Dios ella no va a querer tener cosas escondidas, y en ese querer no tener cosas escondidas va a ser una mujer libre para poder expresar lo que realmente está sintiendo, porque no hay cosa peor que encontrarse con esas situaciones que dice usted, mi pastora, como esposo, uno llegar a la casa, ver que la esposa está molesta y que uno le pregunta, porque nosotros pasamos por todo ese proceso también. Yo le decía, pero dime, ¿qué te pasa? Ay, no, si no me pasa nada. Pero ese no me pasa nada, de que si tengo un guante de box te daría tu combo. Entonces uno dice, claro, sí, seguro no le pasa nada. Por entonces está así, es así normal. Y uno sabe que no es así. Entonces, realmente, y uno como esposo, y nosotros los hombres somos así, nosotros somos más directos, decimos las cosas, y ojo que también quiero decir, también tenemos que tener este temor de Dios para decir las cosas. En Cristo las cosas son diferentes. Quizás las actitudes son muy semejantes, pero las formas son diferentes, la sabiduría la da el Señor. Me recuerdo un día el Señor me dijo, mira, tus palabras tienen que tener aceite, tienen que tener miel y tienen que tener sal.
Y ahí el Señor me dijo, tiene que haber dulzura, tiene que haber sazón y tiene que haber amor. Entonces yo dije, ya Señor, enséñame a aplicar esto, porque uno como hombre se le olvida que está con el vaso más frágil y tiende a cometer esos errores. Y uno se encuentra dañando a la esposa, y yo me encontraba orando delante de Dios diciéndole, Señor, tú sabes que yo no la quiero lastimar, pero mi parte hombre, mi género de pronto me hace dar estos pasos que yo me encuentro arrepentido después. Pero de pronto uno lo hace tantas veces que ya uno ni siquiera quiere decirle a la esposa, porque ya como que ¿quién? Ya no me va a creer. Si ya... Y entonces uno tiene que meterse con el Señor y pedirle a Dios que le dé esa sabiduría. En realidad no se puede lograr de otra forma. Pero volviendo al tema así de la comunicación propiamente tal, es tan importante que uno sea genuino en lo que está sintiendo, que sea abierto en lo que quiere de la otra persona. Y lo más importante en el tema anterior, en el anterior decíamos, cuando yo aprendo a valorarme a mí mismo, yo aprendo a valorar al otro. Entonces cuando yo veo que cuando yo no quiero estar mal, tampoco quiero que el otro esté mal. Entonces uno va buscando la herramienta, Dios le va dando la sabiduría para buscar la comunión, para buscar la paz en el hogar y lograr esta buena comunicación, que no es fácil, mi pastora. Bueno, usted sabe, no es fácil, ¿cierto? Uno comunicarse, y cuando se lo digo a usted, pero se lo digo como pastora, porque yo creo que para usted no es fácil comunicarse con toda la gente. Nosotros somos todos diferentes, y usted tiene la responsabilidad, no sé, de 500, 400 personas, no sé, y usted tiene que comunicarse con todos nosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros salimos con cada empanada de repente, que yo creo que usted, Dios, tiene que darle mucha sabiduría para poder llevar adelante todo esto. Y vemos que así el Señor la gracia está ahí. Pero en el matrimonio somos dos solamente. Y si ahí cuesta, yo me pongo a pensar de pronto, ¿cuánto costará con mucha gente? Me voy en esos pensamientos. Y eso es muy importante. Cuando los esposos aprenden a comunicarse, los hijos también aprenden esa comunicación. Ellos aprenden al ver a sus padres que logran, porque los padres también aprenden a comunicarse con sus hijos. Muchos hijos no saben conversar con sus padres. Sí. Guardan muchas cosas, esconden cosas, no se atreven a contar, porque la falta de comunicación empieza desde arriba. Y como decía usted, yo le hablaba, para comunicarse con un varón es muy diferente. Usted creció, yo creo, entre muchos varones jugando en la escuela, que de repente se comunicaban hasta con un combo, con una patada. Porque los hombres son más violentos. Yo los miro, yo tengo ahora un nietecito, ¿cierto? Y yo veo que él tiene una manera diferente de poder, ¿cierto? Es como más brusco, y su comunicación es diferente. Entonces, de pronto, tiene que comunicarse, porque después empieza el asunto del pololeo, ¿cierto? Ya empieza a ver que tiene que acercarse a una mujer, y entonces ya, ¿cómo hablarle? Le habla de cosas lindas, le habla de las estrellas, pero después ya que terminó de seducirla y todo, ya están casados, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo es la manera que debe tratarse a una mujer? Entonces, por eso que el otro día decía yo, una mujer hay que tratarla de la manera muy, muy, muy frágil. La mujer es frágil. Hay que saber cómo comunicarse, porque la mujer tiene una manera de comunicarse, no sé si usted se ha fijado, pero cómo hablan las mujeres entre ellas. ¿Ya? Y ellas, para contarse las cosas, pueden estar, no sé, pueden colgarse en el teléfono 1 hora, y hoy mira, y esto, y hablan. Pero el hombre mira, sí, ya, sí, listo, de acuerdo, listo, estamos listos. Y la mujer da no sé cuántas vueltas para decir algo. Y eso el hombre a veces dice, oye, pero dímelo luego, ya que estoy apurado. Y resulta que la mujer, por eso que muchas veces tampoco quiere decir nada, porque el hombre, ya cuando está hablándole como a la mitad, ya, tú querés decir por esto, ya, entonces, y escúchela. Sí, es un trabajo en el cual nosotros estamos trabajando. La comunicación necesita que uno, el que está transmitiendo, primero, sea oído. Y yo tengo que escuchar todo el mensaje. No puedo escuchar la mitad del mensaje, y con la mitad del mensaje tengo que escuchar plenamente, ya capturar todo el mensaje, entender lo que me quiere decir, porque posiblemente cuando yo estoy en la mitad, yo voy a interpretarlo mal, y puede que yo comience ya a discutir algo que dice, pero yo no te quise decir eso. A mí me toca a veces, le digo, yo no he dicho eso. No, pero yo sé que quisiste decir eso. Es que yo no lo dije. Yo soy responsable de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo. Entonces termina de escuchar lo que yo voy a decir, y después que tú escuches totalmente lo que estoy diciendo, no sientas, es que antes que termine de hablar, ya sientes que te están atacando, ya sientes que te están ofendiendo, y no estoy haciendo, te estoy
primero exponiendo, ¿cierto?, esta situación y después tú me hablas. ¿Qué dices sobre esta situación? O sea, primero hay que escuchar y esa es una de las cosas más difícil es saber escuchar, porque a veces nosotros no escuchamos, sino que escuchamos lo que queremos escuchar. Y a veces la persona dice, pero si yo no te quise decir eso, yo nunca dije eso, pero el otro lo interpretó, ¿cierto?, de esa manera y ya, ¿cómo después le expresas que no fue así? Y empieza todo un caos de la comunicación, o sea, no entendiste lo que quise decirte, pero el otro ya terminó molesto, el otro pudo hacer y tomó una decisión respecto a eso, pero nunca quiso decir eso. ¿Y cuánto valor el Señor le da al prestar atención a su palabra? Nos enseña eso con una profundidad y una enseñanza tan... Que justamente es lo que pensaba, lo que usted decía, porque aquí se aplican tantas palabras de proverbios, ¿cierto? El sabio calla. Y muchas veces, y dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Está hablando de que tenemos que ver cómo manejar el diálogo, ¿cierto? Dice que no podemos decirle a cualquiera que diga fatuo a su hermano, ¿cierto? Dice que no debemos ser ofensivos, y ya cuando la ofensa es mayor, queda expuesto al infierno, porque Dios está preocupado cómo nos hablamos, cómo nos comunicamos, cómo nos tratamos. Qué importante el diálogo, qué importante es cómo manejamos las palabras para hablar al otro. Por eso la palabra dice que la boca del sabio, las palabras, dice, ¿cierto?, son como manantial de vida, ¿cierto? Y dice que toda palabra debe ser sazonada, debe ser, antes de hablar, yo debería, por ejemplo, una mujer, no hablar por sus emociones, porque a veces es ahí el mensaje de la mujer generalmente trata sus emociones, emocional, y cuando está hablando el mensaje que quiere expresar, lo dice por las emociones, no va a darse a entender claramente. Tiene que primero llevar sus emociones al Señor y después sentarse y hablar realmente, ¿cierto?, lo que le ofendió y decirlo en buena manera. Con mi esposa, cuando estábamos viendo esto en la casa, el Señor nos mostraba la palabra cuando el Señor le dice, lo cruzábamos ahí en un minuto, cuando Jesucristo le dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino que lo que sale de él. Y veíamos esto que se tenía que ver mucho con la comunicación, porque es increíble, pastora, y esto también es de mucho dolor, y es para que reflexionemos muy profundamente. Es increíble como a veces nosotros tenemos maltrato con las personas que no debiéramos tener maltrato, y sin embargo con las personas que quizás no tienen ninguna injerencia mayor en nuestras vidas, tenemos un trato tan amable, y al final de cuentas, ¿cuáles somos? ¿Somos el que trata bien a la esposa o el que trata mal a la esposa y trata bien a los demás? ¿O cuál soy? ¿Quién realmente soy? Yo le decía a mi esposa, eso me está haciendo reflexionar en este último tiempo. ¿Quién soy realmente? ¿El que actúa así o el que actúa así? ¿Cuál soy yo? ¿O no soy? ¿O qué? ¿O estoy buscando una identidad? Entonces a veces a las personas que tenemos más cerca, y como hablábamos de la intimidad, lo que a ese nivel de un poco de confianza que tenemos, como que tenemos y nos damos esa libertad de tratar no de manera como corresponde a las personas. Eso es doloroso, porque debiera ser al revés. Ahora, entender que esto sucede cuando no hay una correcta comunicación, ¿cierto? No está el respeto, las otras bases que están, ¿cierto? Nosotros empieza la discusión. Y cuando hay discusión, ¿cierto?, hay que saber que hay un tema en discusión, no dos personas haciéndose tiras. Y que ahí está la clave. Porque hay un tema en discusión, hay una diferencia de opinión, hay dos personas que son, ¿cierto?, que están pensando diferente y que tienen que llegar al acuerdo. Cuando hablamos del acuerdo, tienen que llegar a ver, y si es que, como siempre hemos dicho, si no llegan al acuerdo, se lo he enseñado a ustedes, no llegan a un acuerdo y que ambos se dan cuenta que tienen una postura en que cada uno tiene bases y pueden pensar diferente. Cuando ustedes me preguntaban, ¿pueden dos personas y llegar a pensar diferente y quedarse con esta? Sí, pueden pensar diferente. No siempre tienen que estar diciendo, no, si tú tienes razón, y el otro siempre decir, tú tienes la razón. Porque a veces tienen que ver que a veces uno, ¿cierto?, tiene que ver, ceder hacia el otro, tú estás en la razón, esto nos edifica, ¿cierto? Más que tú ganes, sino que cuánto bendice lo que tú dices. Porque posiblemente lo que yo estoy pensando hacer solamente va a ser un beneficio para mí. Pero lo que tú estás diciendo va a beneficiar
a otros. Amén. Entonces mejor lo que beneficia a otros, ¿cierto? O sea, la idea es buscar el consenso, pero si no llegamos a esto, ¿cierto? Buscar que alguien nos ayude, ¿cierto? A tomar una decisión, y por eso están, ¿cierto? Las autoridades espirituales que nos pueden ayudar y decir, bueno, veamos lo que lo determinen, y ya el que va a cortar el queque va a ser el Señor, y va a decir, y estamos dispuestos los dos a ceder a lo que Dios diga. O sea que ya ni lo tuyo, y posiblemente la persona que les dé el consejo ni siquiera va a decir, ni usted tiene la razón. Creo que les conviene hacerlo de esta manera, y va a ser totalmente diferente a lo que están pensando. Entonces, pero llegan a que lo que quieren hacer, avanzan. Las discusiones que hacen, las discusiones hacen retroceder, las discusiones los hacen crecer, le decía, pero cuando nos atacamos, nos hacen retroceder y no nos dejan avanzar. Diferencias siempre vamos a tener, ¿cierto? Eso es inevitable. Una buena comunicación no significa que nunca tengamos diferencias, ¿cierto? Usted me decía, y yo quedaba sorprendido porque usted me decía, es todo lo contrario. Una buena comunicación va a gatillar mayor diferencia. Porque claro, van a haber dos personas planteando sus puntos de vista y lo podía entender. Yo decía, justamente a mayor comunicación van a haber más diferencias. El tema es saber encontrar el acuerdo, la comunión, como dice usted, esa decisión sabia que viene de parte de Dios y que realmente nos puede ayudar a edificar y a construir sobre esa diferencia. Claro, y una comunicación buena en un matrimonio, en una familia, va a hacer que los hijos también estén muy bien relacionados. Van a saber entregar, expresar lo que ellos sienten, van a poder conversar, dialogar, van a poder buscar soluciones con sus padres. Pero si ve que si los padres ni ellos buscan soluciones, sino que se atacan entre ellos, porque eso no es comunicación, esos son ataques personales, eso no es buscar una solución, es atacar al otro, ¿cierto? Es menoscabarlo, ofenderlo, y eso al final, eso no es comunicación para nada, eso es totalmente destructivo. Eso, las discusiones, ¿cierto?, que son de ataques personales son destructivos. Las discusiones que son para crecer en algún punto y ver, ¿cierto?, pues son diferencias, pero esas discusiones son puntos a discutir que después lo hacen crecer. Llegan a acuerdos y ven que es lo más factible. Los hijos ven que pueden llegar a eso, se puede llegar a que hay una diferencia, pero se puede llegar al diálogo, se puede en la conversación y se encuentra la solución. Los hijos aprenden, ¿cierto? Uno a veces dice, ¿por qué me pasa puro peleando? Pasa todo le digo algo y siempre pelea, pero porque nosotros hay que ser nosotros, así nos comunicamos. Sí. Hay un punto, mi pastora, en lo que dice usted, y que usted nos enseñó, y a mí personalmente me lo dijo en más de una oportunidad, y es que para tener una buena comunicación hay que también un poco observar los tiempos en los que yo puedo y debo decir las cosas, porque eso va a manifestar el tono en lo que le voy a decir y el espíritu en lo como yo lo voy a decir. Usted me decía siempre, porque el reino de Dios es al revés del mundo. Y entonces, como uno viene del mundo y acá lo dan vuelta al revés, a uno le cuesta mucho darse vuelta al revés, porque la carne se resiste. Pero hay una enseñanza que usted nos dio y que yo sé que esto es conocido también en nuestra congregación, y es que aquí en las diferencias de opinión, cuando los tonos se suben, el que guarda silencio es el que sale en victoria, es el que se queda con la perla preciosa de decir, ya Señor, yo me humillé y yo soy el cristiano, y ahí uno se goza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿eso qué significa? Y a lo que quiero llevar es que el saber los tiempos es reflexionar, es buscar de Dios, si es necesario orar y pedirle a Dios que le dé sabiduría para volver a entablar el tema y no dejar que eso sea destructivo, sino que ciertamente puede ser edificación en el matrimonio. Y también usted me lo enseñaba con los hijos, me decía usted no puede corregir a un hijo cuando está airado, no debe corregir al hijo cuando está enojado, por eso no es bueno corregir al hijo cuando está ahí metido ahí en ese minuto hay que decirle, mira, ándate a tu pieza, usted me decía, ahí dejarlo, y usted por mientras busca la paz de Dios, y cuando tenga la paz, usted realmente ese es el minuto de poder comunicarse con su hijo, ese es el minuto de comunicarse con su esposa, y yo le digo, para la gloria del Señor, y estas son herramientas que son tan funcionales, que son reales y que son verdaderas, y surten mucho efecto, porque cuando uno las empieza a practicar, empieza a ver los resultados. Yo me he encontrado con mi hija ahí, hablándole después de muchos días que ha sucedido situaciones,
Y cómo he tenido la paz de Dios y realmente ha llegado ahí al corazón de ella, y ella me lo ha dicho. Me lo dijo, de hecho un día me lo dijo literalmente, me dijo, pucha, me doy cuenta cómo realmente Dios me está hablando, porque no eres tú, me dijo. Entonces, uno entiende estas cosas, que en la comunicación Dios tiene que estar de por medio. Tiene que estar el Espíritu de Dios, tiene que haber esa sabiduría, tiene que uno pedirle a Dios que le dé los tiempos, tiene que pedirle a Dios que le dé el carácter, que le dé, incluso hasta los tonos son importantes para poder comunicarse, y no tiene que ver con adecuarme al otro, sino que tiene que ver con que yo busque mi comunión con el Señor. Y es importante que la comunicación tiene que ver con transmitir claramente el mensaje, y saber también que debo esperar los momentos para decirlo. Que a veces uno quiere expresar, hay muchas mujeres que a veces quieren decir lo que tienen acumulado y lo lanzan todo y sienten que eso es cierto, en que en realidad acumularon muchas cosas y se las lanzaron. Y resulta que por eso es que es mejor comunicar cada cosa para no tener el paquete y lanzarlo todo, ¿cierto? Es como tomar una metralleta y y disparar nomás. Y eso al final tampoco avanza, porque lanzó todo, pero tampoco encontró, ¿cierto? Que encontró el diálogo para después, porque ¿qué pasa? El mensaje tiene que ver en que sea recibido y también después sea para ser recepcionado y encontrar, ¿cierto? Un crecimiento en esto, para lo que yo estoy hablando. Si yo voy a hablar de que, mira, por favor, cuando tú llegues, no quiero que llegues y te sientas a ver televisión solamente. Me parece que eso no es lo más correcto, porque los hijos tampoco han estado contigo. Siéntate, pregúntale a ellos cómo están. Entonces a veces no, llego yo y cuando llega después ya le apago la tele. Y ya, entonces él dice, bueno, ¿y ve qué me apagáis la tele? ¿Qué onda? Vengo cansado. Pero en realidad lo que quiere decirle es que quiero que esté con los niños. Quiero que los niños también te vean, que estás interesado en ellos. Porque ellos están todo el día y yo estoy con ellos, pero te quieren estar contigo. Entonces, pero hay que decírselo. Entonces, nosotros usamos otros medios de comunicarnos, pero no expresamos el mensaje claramente. Mi pastora, le voy a hacer una pregunta un poquito difícil, pero sé que Dios tiene la sabiduría, porque yo creo que hay muchas personas que después de que hemos estado hablando de esto de la comunicación se pueden estar haciendo una pregunta que el Señor pone en mi corazón, es ¿qué hago cuando yo lo digo muchas veces? Yo me comunico, intento comunicarme de buena forma, busco los tiempos, busco en oración y lo digo y lo vuelvo a decir y no surte efecto en la otra persona. ¿Qué herramienta me queda a mí? ¿Qué forma después, qué paso más puedo dar para lograr esto? ¿Cómo puedo derribar esto finalmente? ¿Qué puedo hacer en el matrimonio, digamos? Bueno, decíamos que la comunicación completa es cuando te llega el receptor, ¿ya? Y pudo llegar. Ahora, de que cómo responde el receptor, también no podemos estar nosotros diciendo, bueno, yo ya se lo dije, él tiene que responder bien. Eso también dependerá de quién, por eso esto es de dos, de cómo él lo recibe. Si él quiere construir, pero si tú quieres construir siempre y ves que el otro no trabaja para eso, siempre el matrimonio es de dos. Siempre el matrimonio es de dos. Ahora, no por eso yo no voy a trabajar siempre en comunicarme con los hijos, que ellos aprendan que siempre esta es la manera de construir, es la manera. Posiblemente la otra persona, si no, yo le digo muchas veces y la verdad es que no quiere entender, no lo recepciona, no quiere construir, porque no es que yo quiera imponerle y entender esto, porque comunicarse no es lo que yo digo y que salga lo que yo quiero, sino que siempre entender que todas las cosas que podamos trabajar sea para edificación de la familia, sea para construir, para la armonía de la familia, no sea por un asunto de que a mí no me gusta que hagas esto, no me gusta que hagas esto, porque no tiene que ver con que me haga el gusto a mí, tiene que ver con que yo esté pensando en cómo construir y que pueda afectar la familia, ¿cierto? Ahora, si la otra persona no tiene esa disponibilidad y yo por más que intento hacerlo, yo creo que Dios me dice que yo debo siempre estar, ¿cierto?, en esa actitud. Pero yo creo que si yo lo estoy haciendo, mis hijos están viendo que yo estoy construyendo, voy a evitar las discusiones porque yo se lo voy a decir, si no lo hace, voy a volver a decírselo y va a llegar un momento en que tengo que sentarme y decirle, mira, vamos a construir o no, porque si no, tú tienes que trabajar conmigo, ¿ya? Nosotros formamos el matrimonio y llevarlo a que tome conciencia de que el matrimonio es de dos y que si hay uno solamente el que está trabajando, posiblemente no se va a dar cuenta, pero eso en un momento se va
a debilitar. De pronto algo se va a quebrar, pero no va a ser de parte del que está haciendo esto. No es que él va a hacer algo, pero el mismo que no lo está haciendo va a quebrar. Es Dios mismo el que va a intervenir ahí. Amén. Pastora, otra pregunta, mire, ya dijimos que el hecho de que hayan diferencia entre dos en el matrimonio que estamos viendo acá, ¿cierto? O con los hijos, no significa que haya una mala comunicación, ¿cierto? Dijimos eso, lo dejamos claro, que no porque hayan diferencia hay una mala comunicación, todo lo contrario, dijimos que era una buena comunicación porque ahí se manifestaban las diferencias. Pero ¿será bueno que una persona esté diciendo en la casa, no, a mí me gusta llevar la fiesta en paz, así que no, yo no voy a expresar mi opinión, prefiero que el otro diga nomás y yo así llevo toda esta cosa tranquila y esto funciona bien? ¿Será bueno eso en el matrimonio? Bueno, no es bueno, porque lo que empieza a hacer la persona es anularse. ¿Empieza qué, perdón? Anularse. Empieza Ya. como a decir, bueno, en realidad, ¿para qué sirve que yo le diga algo si en realidad voy a tener problemas, me voy a evitar? Y entonces mi opinión ya no tiene sentido y a lo mejor ni siquiera se va a tomar en cuenta. Entonces al final siempre termina haciendo lo que quiere hacer. Es un pensamiento, una actitud que yo estoy teniendo, que estoy ya cerrando el diálogo, pero a la vez estoy frustrando. Hay una persona que va a empezar a quedar frustrada de esa. Hay una persona que va a empezar a sentirse, ¿cierto? Puede empezar a entrar en amargura, frustración, y ya puede quedarse totalmente como anulada ante eso y asumir que el otro haga toda la responsabilidad. Nosotros decíamos, si corresponde a un hombre hacer eso, delante de Dios, pésimo. Porque dice, no quiero tener problemas porque mi esposa siempre después se enoja y me hace todo un show y no quiero tenerlo. Quiere decir que él no tiene carácter para saber manejar los asuntos de su casa. Y eso, si no lo toma ahí, se lo va a tomar Dios igual. Le va a pasar la cuenta igual. Porque cuando no está siendo ordenada la casa y está siendo la mujer la que maneja todo, entonces hay un problema jezabélico. Y eso tarde o temprano le va a traer consecuencias graves. ¿Ya? Él cree que está todo en paz, pero no va a ser todo en paz. Llegará un momento en que esto se va a quebrar, porque no es el orden de Dios. No es el orden. Es decir, estoy llevando a mi casa a una destrucción. Exacto. Yo estoy dándole tanta autoridad a mi esposa que el diablo dice que la mujer que no está sujeta, ¿cierto?, queda bajo la autoridad del diablo. El diablo va a terminar destruyendo mi esposa y mi casa. Entonces hay que saber hasta dónde. No es llevar la fiesta en paz. Hay que saber sentarse. Si ella se altera, tiene que saber manejar, ¿cierto?, el diálogo con ella. ¿Por qué se altera? Hay que ver por qué. Siempre el hombre tiene que buscar la oración y llegar a que lleguen al diálogo. Porque nadie se altera porque sí. ¿Ya? Tiene que haber razones. ¿Ya? Y el hombre tiene que llevarla a que ella baje y entre en el camino del diálogo y la sujeción, que lleguen al acuerdo. Cuando pasa lo contrario, cuando el hombre es el que toma las decisiones, nunca le dice nada a la mujer, nunca le pregunta nada. Muchas mujeres viven esto. Muchas mujeres viven porque el hombre trabaja, la mujer es dueña de casa, y la mujer le dice, nunca me pregunta si compramos esto o no compramos esto. Él toma las decisiones, dice, bueno, yo trabajo, de repente él dice que se va a comprar esto, compra esto otro, y yo, bueno, ¿qué voy a hacer si él es el que gana la plata? Pero resulta que en el Señor, ambos, aunque él trabaje, ambos deben saber cómo administrar el dinero, ¿ya? Porque para Dios el hombre sale a trabajar y Dios le da, le concede, ¿cierto? Cuando esto no se da, Dios le empieza a cortar al hombre los trabajos. Y un hombre que empieza a perder mucho trabajo, hay que preguntarse por qué. ¿Por qué no encuentra trabajo? ¿Por qué encuentra y lo cortan? ¿Por qué? Porque hay algo que no está funcionando bien en su casa, ¿ya? Dios bendice al hombre y le da autoridad para que gobierne sobre la casa, y también le da la provisión para que él a través de eso sostenga su casa. Wow. Pero si el hombre no está haciendo algo ordenado y la casa no está ordenada, vivirá en varios desórdenes en eso, porque Dios le quita la honra, porque el hombre cuando se siente que tiene el dinero se siente con autoridad, pero cuando le quita el dinero le quita la autoridad. O sea, no sé si me entiendes. Sí. O sea, el hombre se siente que tiene peso cuando tiene dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le empieza a cortar eso, para que el hombre no se sienta poderoso. Entonces, ¿qué empieza a pasar? El hombre se empieza a frustrar porque siente que si no tiene plata, la casa, y entonces viene todo esto, pero no respeta a su esposa,
Él debería decir, yo traigo el dinero, pero mi esposa, usted es la que administra acá porque usted sabe cuánto se gasta, usted tiene que ver, usted, pongámonos de acuerdo, ¿cierto? A veces hay muchas mujeres que están totalmente anuladas por esto. Y sucede mucho, que las mujeres no saben cómo hablar porque dicen, bueno, ¿qué si yo no trabajo? Y empiezan con el deseo de querer trabajar para poder tener como algo, para poder sentir que tienen, para poder, en último caso, opinar algo, ¿ya? Y cuando opinan, después ya se empiezan a sublevar, ¿cierto? Pero se van a solo otro extremo. Oye, pero yo hago lo que quiero y también trabajo. Sí. Y cambia el extremo. Sí. ¿Por qué? Porque ahí se ve claramente que hay un problema, ¿cierto? Cuando está el diálogo, el hombre permite que la mujer, aunque no esté trabajando, pero que ella opine, que ella diga, que ella decida, que ella también es tan dueña de lo que él recibe, porque ella es la que cuida la casa y él puede salir adelante y sus hijos están creciendo porque hay alguien que está ahí con ella, ¿cierto? Entonces la respeta, la honra, la escucha. Entonces la mujer también puede opinar. Y a veces muchas mujeres dicen, ¿qué voy a decirle? ¿Ya? Está todo decidido ya. Pastora, el Señor este domingo nos habló de que la falta de conocimiento del pueblo hizo que pereciera. Y ahora el Espíritu Santo me recordaba la palabra y me hacía ahí un puente de comunicación con, justamente en el matrimonio, cuánto conocimiento tenemos del que está al lado de nosotros, cuánto conocemos a la persona que está al lado de nosotros, porque el Señor, con el Señor nosotros vamos a buscarlo en oración, en su palabra, y podemos llegar a entender y a conocer de Dios, como decía el domingo, ¿cierto? Porque a nosotros el Señor sí que nos conoce. Pero la importancia de la comunicación en el matrimonio para llegar a conocer a la persona que está conmigo, de pronto lo pasamos por alto, nos dedicamos, ponemos nuestra fuerza en cosas materiales, en proyectos de construcción, que no es malo, yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero nos olvidamos de lo fundamental, nos olvidamos de lo más importante que va a significar el sustento de la familia. ¿Cuánto tiempo yo hoy día pregunto y me pregunto a mí mismo cuánto tiempo yo dispongo para realmente ir conociendo? Porque si ella me pregunta a mí o yo le pregunto a ella y ella me dice, ¿yo cuánto te conozco a ti? La verdad es que ella falta que conozca muchas cosas de mí y yo se lo digo porque hay muchas cosas que quizás yo no he tenido la oportunidad de contarle, cosas quizás de mi niñez o proyectos quizás que yo quiero alcanzar o cosas que estoy viviendo ahora. A lo mejor no se ha dado la instancia, pero tampoco es porque se ha preparado un escenario o porque no ha habido una manifestación de interés y ahora vuelvo a mí. Quizás yo no he manifestado interés en conocerla. ¿Cuánto de eso hoy día en los matrimonios se está, manifestando como un arma de destrucción del enemigo? Porque el enemigo, claro, dice, no, sigan con sus proyectos, cada uno por su lado, pero no nos damos cuenta cómo el camino se va abriendo y de pronto vemos que tenemos una situación, una cosa natural, pero como matrimonio en sí no hay nada, porque no hay comunicación. ¿Cuánto de esto hoy día nos está afectando como matrimonio? Y qué bueno que el Señor hoy día nos esté hablando de esta herramienta, ¿cierto?, tan importante que es la comunicación, porque va a ser un arma que, si está bien, un pilar que si está bien fundamentado, que si está bien, si está con la profundidad y que con el sustento que Dios realmente quiere, vamos a hacer matrimonio y vamos a hacer familias sanas y prósperas realmente delante de Dios. Así es. Qué importante y estamos terminando con este fundamento, esta pata de la mesa, y que creo que ha traído muchos problemas. Muchas familias por no saber comunicarse, no saber expresar lo que sienten, no saber tampoco hablarlo bien, porque expresamos muchas veces mal. Hay mucho, hoy día vemos mucha violencia, hay mucha... los hijos crecen, los padres a veces no saben qué es lo que quieren sus hijos, ni siquiera conocen a sus hijos. Ellos los envían, le dan de todo. Estos días hablaba con un papá y le decía, tu hija, cuando está chica tú la sacas, le compras un helado y ella está feliz, conversa un poco con ella y ella todo, pero llega una edad en que ella después tú tienes que saber qué es lo que quiere, tienes que sentarte. Yo le dije, yo fui y le puse muchas reglas a mi hijo, pero llegó un momento en que me di cuenta que mi hijo creció, pero hay cosas que yo me escapé de estar con él, en su crecimiento, la música que le gustaba, por qué le gustaba,
Y yo tuve que orar, pedirle a Dios después que me ayudara a establecer una comunicación y a conocer a mi hijo y acercarme a él, pero también para acercarme a las cosas que le gustaban. Entonces yo tuve que empezar a conocer el hip hop, tuve que conocer la música que le escuchaba, tuve que comprarle bandana. Y puedo decir, pero ¿cómo usted le compró bandana? Pero en realidad le compré porque quería primero acercarme a él. O sea, yo empecé a acercarme y después él mismo empezó también a escuchar, ¿cierto?, lo que yo podía decirle y le pude expresar bien el mensaje, ¿cierto?, del amor de Dios, pero no a través de reglas solamente, sino que también al acercarme. Yo creo que a veces nosotros los papás, y si no tenemos una buena comunicación como padres, te aseguro que tampoco vas a tener una buena comunicación con tus hijos. Si tú no eres capaz de comunicarte bien y tener una buena relación con tu esposa y tu mujer con tu esposo, es muy difícil de que puedas tener una buena relación con tus hijos. Lo que vas a hacer es que les vas a consentir para estar bien con ellos y tenerlos a tu lado, como lo hace muchas veces la esposa para no tener problemas, al esposo, o al esposo con la esposa, y así se evitan. Pero en realidad tarde o temprano están juntos, pero en realidad ni siquiera, ¿cierto?, saben estar juntos. Amén. Por eso es muy importante. Hoy día yo quiero decirte, tú hoy día consulta, el Señor te pregunta, ¿cuánto conoces? ¿Cómo es tu comunicación? ¿Cómo te expresas? ¿Crees que primero eres entendida? ¿Crees que tú también entiendes a tu esposo? ¿Crees que puedes entender cuando él te quiere decir algo y ya entiendes el lenguaje de él? ¿Lo conoces, como decía mi hermano? Qué importante, porque conocer, dice que ellos se conocieron. Cuando dice, no habla de un conocimiento solamente de una relación íntima, habla de conocerse, de conocer lo que es el hombre, cuáles son las características, cómo el hombre se expresa, que no se expresa igual que la mujer. No esperes que el hombre reaccione como reaccionas tú, porque no es igual, no son iguales. Y cada uno tiene que saber, la mujer tampoco es igual para reaccionar frente a situaciones que a ella se va a herir más rápido de cosas que para ti pueden ser, ¿cierto?, muy livianas. Pero es conocer. Dios te va a mostrar quién es tu esposo. Dios te va a mostrar. A mí, cuando Dios me mostró a mi esposo, yo tenía conflictos por ver todo lo que él era. Y yo decía, no, él discutía por todo. Y yo no entendía, decía, ¿cómo no? ¿Quién es esta persona? Pero el Señor, orando, el Señor me mostró el corazón de él. Y yo en lugar después de discutir con él, yo sentía compasión. Yo entendía por qué hay cosas que le irritaban tanto. Y me esforzaba de que él no tuviera que pasarla. Y me esforzaba de que él no tuviera que vivirla. Porque Dios me empezó a mostrar el corazón de él. Entonces yo empecé a amar, ¿cierto?, a mi esposo, pero entendiendo que tenía problemas. A veces hay áreas que están mal. Hay áreas que Dios tiene que tratarlas. Tú no puedes cambiar a tu esposo, pero puedes orar. Tampoco tú puedes cambiar a tu esposa, pero puedes orar. Saber que hay áreas que te das cuenta que hay heridas quizás profundas y que ella responde rápido por esto, y tú puedes orar por ella y tú puedes empezar a pedirle a Dios que sane esas heridas, y eso te hará, ¿cierto?, buscar que Dios ayude a tener una buena relación. Dios tiene que sanar los corazones. No podemos tener buena comunicación si primero estamos dañados. No podemos relacionarnos bien si no sanamos nuestras propias heridas. Así también las heridas que se van provocando en el mismo matrimonio. Primero hay heridas personales y después vienen las heridas que se provocan. Y por eso es tan importante que podamos decir, sí, yo sí tengo. ¿Cómo tengo una buena relación? ¿Tengo buena relación con amigas? ¿Tuve relación con mis padres? Soy una persona que sí edifica, que tiene buenos amigos. Si no ha sido esto, quiere decir que hay un problema. Eso muestra claramente, no sabes comunicarte. Y eso no te ha llevado, a lo mejor no has tenido, hay personas que me dicen, no, yo no he tenido buenas amigas, no tengo. Quizás no es que no hayas tenido buenas amigas, es que tú no has sabido cultivar esas amistades, no has sabido cómo cuidarlas. Y eso es muy importante, porque a veces nosotros culpamos a todos los demás y no logramos ver que somos nosotros los primeros que tenemos que ordenar, ¿cierto? Vamos a dar gracias a Dios, vamos a dar gracias por este tiempo. Podríamos haber hablado mucho más, hay muchas cosas, y quizás Dios, si quiere, vamos a lo mejor a ahondar estos temas, porque la comunicación es clave en muchas cosas, para poder establecer, ¿cierto?, sanidad, las maneras de cómo vamos a manejar el diálogo,
para ir sanando el corazón, tanto del varón como la dama, y cómo se puedan relacionar para que puedan llegar a darse a entender. Ambos tienen algo que decirse, pero muchas veces discuten, pelean y no se dicen lo que tienen que decir. Y mantiene todavía eso ahí. Y pueden volver a pelear y vuelven a discutir. Y después de eso se reconcilian, pero no vuelven y no logran hablar del real problema. Y eso realmente es doloroso, porque ver que cada vez que hay una discusión se hace más daño, pero no logran, ¿cierto?, solucionar el problema real. Y eso creo que vamos a ir viéndolo con la ayuda del Señor y mis hermanos. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y voy a pedirle a mi hermano César que ore por este taller. Amén. Señor, tú eres bueno, Padre, siempre, Señor, en gran manera, Señor. Señor, a través de esa bondad, Señor, que fue, Señor, manifestada en su totalidad, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, donde ciertamente el hombre volvió a comunicarse con el Padre. Señor, te damos gracias en este día, porque, Señor, queremos realmente, primero que nada, manifestar que tú estás con nosotros, Señor, que tú estás en nuestras vidas, que tú estás en nuestros matrimonios, Señor. Queremos mostrar, Señor, que el matrimonio, usted lo creó, Señor, y es real, Padre, y se puede sustentar y puede crecer y puede ser realmente de bendición, no solamente para nuestras vidas, sino también para una sociedad, Señor, para un país y un mundo entero, Señor, que hoy vemos como clama por soluciones rápidas, como clama por soluciones que realmente, Señor, está sufriendo, Señor, este mundo. Por eso hoy queremos darle gracias, Señor, porque usted nos ha hablado de este pilar, Señor, tan importante que es la comunicación. Padre, al orar ahora estamos ciertamente comunicándonos con usted y usted está escuchando, Señor, porque usted sí que se da tiempo para escucharnos. Ponga ese espíritu en nosotros, Señor, ese espíritu de querer comunicarnos, Señor, con las personas cercanas y también con las que no están tan cerca, Señor, un vecino, Señor, quizás un hijo que no vemos hace mucho tiempo, quizás un hermano, Señor, que está ahí, que hemos tenido esta comunicación cortada, Señor, porque esto, Señor, es un principio que estamos aprendiendo hoy día, que traerá muchos frutos, Señor. Por eso oramos hoy día y le damos gracias porque usted está preocupado por nuestra familia, está preocupado por nuestros matrimonios, está preocupado por por nuestros hijos, Señor, y ciertamente, verdaderamente, usted está preocupado por nuestra salvación. Por eso le damos gloria hoy día, le damos honra y le damos alabanza, porque lo que podamos, Señor, expresar a través de este medio es solamente su amor y la sabiduría, Señor, el crecimiento, la edificación, Señor, y el cuidado que usted tiene con cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos su nombre, Señor, y gracias por haber estado con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.